Síndrome demencial en base a nuestra bibliografía, Medicina Interna de Harrison y algunas guías. Está en el capítulo 35 de nuestra bibliografía. Vamos a comenzar con este caso clínico. Solo antes debo de mencionarles que las demencias más frecuentes son más de 65 años. Y si está menos de 65 años, se debe buscar otras causas de demencias frecuentes que nosotros observamos. Eso ya está descrito en nuestro libro de Harrison. Este caso clínico, ya ustedes deben llamar la atención porque es un varón de 47 años de edad, es decir, tiene menos de 65 años. Viene por deterioro cognitivo. Se trata, el paciente es diestro y trabajaba como administrativo, aparentemente es contador. Acude a la consulta de neurología acompañado de su esposa. Recordemos que estos pacientes no acuden por sí mismos, sino que la familia, los hijos o la esposa es el que lleva a consultar al servicio de neurología. Ya desde hace 1 año y medio el paciente refería dificultad para concentrarse, falta de iniciativa, según los familiares cierto cambio de carácter, un poco más introvertido, menos comunicativo y con tendencia al aislamiento. Era evidente la existencia de una disartria franca. Esto es un caso clínico de vida real, con un lenguaje espontáneo de fluencia discretamente reducida, pero sin errores parafásicos y con buena comprensión, denominación, repetición en lectura y escritura. Dentro de los antecedentes personales patológicos de importancia no había hipertensión, tenía un tabaquismo con un índice tabáquico de 2, no muy significativo, y no tenía algún tipo de arritmias cardíacas, porque además recuerdo que se le hizo un ecocardiograma transtorácico, no se encontró ninguna anormalidad estructural, tampoco funcional, no había algún factor de riesgo para que nos haga un deterioro neurológico. Por eso es importante recalcar acá, en este caso clínico, no había factores de riesgo, porque recordemos, para un tipo de demencia debe existir factores de riesgo, sobre todo para la demencia de tipo vascular. Entonces, ya vamos aprendiendo que cuando estudiamos un paciente, nos pregunten en el examen como caso clínico o como pregunta cerrada, que a cualquier caso que venga con deterioro cognitivo o demencia se debe realizar el Mini Mental State Examination, el cual es un test que tiene 30 puntos. El punto de corte es 27, si es menos de 27 ya se la cataloga como demencia y que tiene algún tipo de delirio. Entonces acá, por ejemplo, nos tiene menos de 3 puntos en la orientación temporal, menos de 2 puntos en atención, menos de 2 puntos en recuerdo y menos de 1 punto en la copia de los 2 pentágonos. A todo paciente que viene con demencia, pues se hace toda la batería de laboratorios, incluyendo hemograma, la velocidad de eritrosedimentación globular, función hepática, renal, la proteína C reactiva, y esto es importante, se le pide la cuantificación de la vitamina B12. Recordemos que la vitamina B12, la ciancobalamina, participa en la mielinización y funciona como cofactores en la parte neurológica. También se solicitó homocisteína, ácido fólico, factor reumatoide, sobre todo asociar si tiene algún tipo de conectivopatía, anticuerpos antinucleares, anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico y hormonas tiroideas. Debo recalcar que la vitamina B12 y las hormonas tiroideas son muy importantes en un contexto de demencia, cuyos resultados fueron normales. Asimismo, se hace una serología para hepatitis B, C y VIH, sífilis, y en los cuales fueron negativos. Recordemos que el virus del VIH causó una demencia que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Se hace un estudio cardiológico, un ecocardiograma, un ecocardiograma Doppler transtorácico el cual fue normal. Y en toda demencia nosotros debemos solicitar una tomografía y una resonancia, o si no llegamos a un diagnóstico, llegar a hacer una punción lumbar hasta una biopsia guiada por estereotaxia. Entonces, en este caso clínico se realizó una resonancia magnética cerebral, el cual se encontró lesiones en la sustancia periventricular frontoparietal, en el lado bilateral. Miren estas áreas blancas hiperdensas, sobre todo miren en el brazo posterior de esta cápsula interna izquierda, estas zonas hiperintensas. Entonces, ya viendo la resonancia, podemos sospechar qué tipo de demencia es para dar el diagnóstico y para hacer el tratamiento correspondiente, por el cual
vamos a preguntarnos es qué tipo de demencia es este caso clínico y cuál es el tratamiento. Obviamente vamos a contestar todas estas preguntas en base a la videoclase. ¿Qué es demencia? La demencia es un deterioro adquirido en los procesos cognitivos que impide la realización de actividades de la vida cotidiana de manera satisfactoria. Hay otro concepto que es mucho más claro, es que la demencia es un trastorno que se caracteriza por un declive en la cognición, en común, funciones cognitivas, que involucra uno o más dominios cognitivos. ¿Pero qué dominios? El aprendizaje, no puede aprender, la memoria, pierde memoria, lenguaje, hay diferentes tipos de afasias, funciones ejecutivas, es decir, realizar las praxias, la atención compleja, la percepción motora y la cognición social. Ahora, para la demencia, lo que debemos recordar son los criterios que cumplen esta enfermedad. Tenemos el DSM-4 y el DSM-5. Debemos recordar que aquí es importante hacer un diagnóstico de demencia en base a este criterio según el DSM-5, el cual es un trastorno neurocognitivo mayor, el cual tiene 4 pilares, A, B, C, D. El pilar A evidencia un deterioro cognitivo significativo a nivel previo del rendimiento uno de estos más. ¿En cuáles? En aprendizaje, idioma, función ejecutiva, atención compleja, percepción motor y cognición social. El B incluye los déficits cognitivos con la independencia de las actividades cotidianas. Por ejemplo, el sumar el dinero o el recordar dónde se dejó las llaves. El pilar 3 son los déficits cognitivos que no ocurren exclusivamente en un contexto de delirio. Y el D es que los déficits cognitivos no se explican mejor por otro trastorno mental, como síndrome depresivo mayor y la esquizofrenia, es decir, las debemos de descartar. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, nosotros recordemos que las neuronas se comunican a través de sinapsis, ¿no? Y las sinapsis, hay unas sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas. Acá lo que se va a involucrar en las demencias es que hay una muerte neuronal y sobre todo una pérdida en la sinapsis. Pero que en esa sinapsis hay varios. Hay adrenalina, noradrenalina, GABA, glutamato, glicina, varios neurotransmisores. Pero a nosotros lo que nos interesa es la acetilcolina, el sistema colinérgico. Y es acá justamente en que la acetilcolina se pierde, es decir, no hay sinapsis, sobre todo en las áreas colinérgicas. Y esto es punto importante en el tratamiento, porque recordemos que la acetilcolina, para que se realmacene o se redistribuya o se haga el remetabolismo, necesitamos de la enzima de la acetilcolinesterasa. Entonces, los fármacos que van a ayudar a la demencia van a ser que van a inhibir a esta enzima. ¿Cuál es la enzima? La acetilcolinesterasa. Pero desde el punto de vista estructural, se altera la región entorrinal del lóbulo temporal medial. Pero esto es exclusivo del Alzheimer, sobre todo en el hipocampo, porque hay otro tipo de demencias, vamos a ver posteriormente, que no necesariamente ataca el hipocampo. Posteriormente puede atacar la neocorteza parietal y la neocorteza temporal. La demencia de tipo vascular ataca regiones corticales y subcorticales, que lo vamos a ver en imágenes. Ahora, ¿quién causa la demencia? O sea, ¿quiénes causan? Vamos a clasificarlos. El libro de Harrison lo clasifica en estos muy importantes de causas más comunes de demencia. Es que, por ejemplo, de un 60 al 80% es la enfermedad de Alzheimer. Luego está la demencia de tipo vascular, el cual se caracteriza por múltiples infartos o una enfermedad difusa en la sustancia blanca denominado el síndrome de Binswanger. El alcoholismo, el espectro PPD-LVD, es decir, los lewinomas, los cuerpos de Lewy y la intoxicación por drogas. Esto es lo más frecuente. Y hay causas menos comunes. Por ejemplo, deficiencias de vitaminas. La vitamina B12 causa demencia. Las insuficiencias endocrinas, sobre todo el hipotiroidismo, y la insuficiencia adrenal, el hipoparatiroidismo. Por eso es importante que en un contexto de demencia debemos solicitar vitaminas B, niveles séricos. Debemos solicitar TSHs para evaluar la función. Debemos solicitar pruebas de hepatitis B, C y VIH, porque el VIH también produce demencias.
Trastornos tóxicos, si el paciente tiene antecedente de abuso de sustancias tóxicas, cuadros psiquiátricos, cuadros degenerativos, como la enfermedad de Huntington, atrofia de sistemas múltiples, las ataxias hereditarias, el espectro de degeneración lobular, la esclerosis múltiple, el Down. Como ustedes verán, hay un montón de causas que producen demencia. Algo inespecífico que nos pudieran preguntar en la residencia son casos que no son frecuentes, ¿no? Como la sarcoidosis, la vasculitis, la enfermedad de CADASIL, la porfiria intermitente aguda y otros. Por ejemplo, la enfermedad de Wilson, la intoxicación por cobre, ¿no? También nos va a ocasionar en algún momento demencia. Ahora, recordemos que el libro de Harrison nos dice que la demencia es frecuente más de los 65 años. Pero hay un término y un contexto, un concepto que se denomina demencia de inicio temprano. ¿A quiénes los vamos a catalogar demencia de inicio temprano? Que tengan una edad entre los 18 y 65 años. Vamos a catalogar la demencia de inicio temprano. ¿Por qué? Porque las causas van a cambiar. El diagnóstico, sobre todo el pronóstico del paciente va a cambiar. Entonces, como causas de demencia de inicio temprano, tenemos estas. Demencias neurodegenerativas. Ahí tenemos la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad de Alzheimer, pues depende, sabemos que hay anormalidades en las proteínas, en las neuronas, como por ejemplo la mutación de la presenilina 1, la mutación de la presenilina 2, mutación de la proteína precursora de amiloide, que esto es lo que conocíamos en lo básico, la enfermedad asociada a la apolipoproteína E4 y la demencia relacionada con el síndrome de Down. Y el más frecuente, lo que nosotros observamos y por patología, es la proteína precursora de amiloide. Pero además tenemos otras, la demencia frontotemporal o la de OPIC, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia por enfermedad de Parkinson, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal, la atrofia multisistémicas y las vasculares. Ustedes dirán, ¿cómo yo voy a diferenciar estas demencias? ¿Cómo voy a saber si es un Lewy, si es un Alzheimer, si es Parkinson? ¿Cómo? Para eso necesitamos un historial clínico muy importante, sobre todo en el examen físico neurológico, la tomografía, principalmente la resonancia, y si tenemos estudios genéticos, ¿ok? Y obviamente vienen los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene hipertensión más de 20 años, que no se trata bien, y en la resonancia aparecen infartos lacunares, pues dirás una demencia de tipo vascular, y el tratamiento es diferente a un Alzheimer, ¿ok? Entonces acá, de causas infecciosas, lo mismo, ¿no? Si tienes un paciente que tiene un VIH y tiene SIDA, que está en estadio 3 o 4, o que tiene una enfermedad oportunista, pues tratarás la enfermedad oportunista y luego la demencia. Enfermedades inflamatorias, trastornos neurometabólicos y otros. Ahora nos vamos a hacer hincapié en esto, porque la demencia primaria como tal son esto: la enfermedad de Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal o de PIC, la demencia vascular y la enfermedad de Parkinson con demencia. Ahora, en cuanto a la base molecular de estas demencias, vamos a recalcar que la demencia por Alzheimer, en la base molecular la alteración está en las proteínas beta-amiloides y en las proteínas tau. Estas están en los genes, el APP, pues están presentes, y los genes de susceptibilidad es el ApoE4, que está en el cromosoma 19. El cuadro patológico, si nosotros hacemos una biopsia del hipocampo, lo que vamos a encontrar son placas de amiloide, ovillos neurofibrilares y cúmulos de neurópilos. Mientras que en la demencia frontotemporal la base molecular es muy amplia, están las proteínas tau, las TDP43, el FUS, pero a mí lo que me interesa es que el gen de susceptibilidad son los haplotipos H1 y la MAPT. Lo que vamos a encontrar en patología, sacamos una biopsia, llevamos a tinciones especiales y vemos con el microscopio, lo que vamos a encontrar son inclusiones neuronales, gliales de tau, de morfología y distribución variable. Neurología, inclusiones neurológicas y gliales de la TDP43. ¿Y esto cómo se lo identifica? Por inmunohistoquímica. Es decir, hay marcadores específicos para detectar estas anormalidades. En las proteínas de Lewy, la base molecular son la sinuclein alfa. Ojo, posible pregunta de examen. Cualquiera de estas es posible pregunta de examen.
la sinucleína alfa. Los genes de susceptibilidad están en investigación, todavía no se la conoce. Y las inclusiones neuronales están formadas por alfa-sinucleína. Entonces, cuando estos se juntan y tienen una tinción especial, se denomina por cuerpos de Lewy. Y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, lo que acá la base molecular es que hay una proteína normal. ¿Qué es un prión? Esta enfermedad está ocasionada por un prión. Un prión es una proteína mal formada estructuralmente. Este prión puede ser contagiosa, ¿okay? Entonces, o puede estar relacionado con con un gen de susceptibilidad, que es aquí el codón 129 respecto a la metionina o valina. Acá lo que vamos a encontrar son depósitos de priones y una espongiosis panlaminar. Bueno, ya sabemos qué es, quiénes producen la demencia y las proteínas estructurales anormales, y ahora es que vamos a solicitar, cómo lo vamos a abordar a un paciente con demencia. La valoración rutina en las pruebas de laboratorio TSH, vitamina B12, biometría hemática, electrolitos, tomografía y resonancia. Pruebas opcionales especializadas, sobre todo en punción lumbar, función hepática, PEDI-RISA, polipoproteína E o pruebas de sífilis, el RPR o el BDRL. Pruebas que pueden ser útiles, un electroencefalograma, función paratiroidea y demás. Causas reversibles de demencias, por ejemplo, un paciente, una señora que esté obesa, que se duerme mucho y le pides un TSH y diagnosticas un hipotiroidismo, le darás tratamiento y va a mejorar su demencia, ¿no? Luego tenemos causas irreversibles, como ya las mencionamos: Alzheimer, pico, Huntington vascular, trastornos psiquiátricos. Ojo con esto, y esto es un diagnóstico diferencial muy importante. Pacientes con depresión tienen demencia. Pacientes con esquizofrenia tienen demencia. Entonces, el diagnóstico diferencial acá va a ser muy importante para poder diferenciarlos. Algo que nos va a ayudar son los estudios de imagen, sobre todo la resonancia. ¿Para qué? Para ver si tienen neoplasia. Si tú ves en el cerebro muchas bolitas blancas, hiperintensas, denominadas, pues puedes sospechar una infección, como una neurocisticicosis, un toxoplasma o una metástasis. Y si ves en la resonancia una región hipodensa o hipointensa de color negrito oscuro que esté en forma de media luna, pues tú dirás es un hematoma epi o subdural. Entonces tratarás de resolver las causas para poder decir que probablemente esa condición anatomofisiológica me esté empeorando la demencia. Y el libro menciona algunas características. Por ejemplo, la demencia por Alzheimer, en resonancia, lo que nos va a ayudar, y es posible pregunta de examen, es la atrofia del hipocampo. Recordemos que el hipocampo se encarga de la memoria. Entonces, en Alzheimer, ¿qué se pierde? Memoria. ¿Qué se altera? El hipocampo, obvio. Pero además, se ha asociado una atrofia cortical posterior. En la enfermedad de Pick o en la demencia frontotemporal, como su mismo nombre dice, frontotemporal, que vas a encontrar atrofia en la parte frontal, insular y en la parte temporal anterior. En la demencia por cuerpos de Lewy, la atrofia es menos notable. Y si se afecta el cerebro, lo que va a afectarse más es la amígdala, más que el hipocampo. Esto es importante para poder diferenciar en una demencia de por cuerpos de Lewy versus un Alzheimer. Y en de causa vascular es fácil. Tú tienes que ver infartos. Si tú ves en el cerebro, ves infartos, zonas hipodensas, negritas, tú dices, este paciente tiene un infarto que puede ser cortical o subcortical, que lo vamos a ver ahora. Miren esta resonancia. Entonces aquí los imagenólogos, los neuroradiólogos, que es un fellow de 2 años, neuroradiología, pues acá usan varios índices, ¿no? Por ejemplo, los índices temporales, sobre todo. Entonces, aquí lo que nos muestran es que, miren, hay una atrofia importante en la parte del lóbulo temporal. Entonces, esto es característico ¿de dónde? De la demencia por enfermedad de Alzheimer. ¿Okay? Vemos acá otra resonancia donde vemos infarto, algo negrito, en ganglio basal, y otro aquí más importante,
que es el territorio de la arteria cerebral posterior en la parte occipital. Entonces, cuando nosotros ya vemos un paciente con demencia, porque ya lo hemos diagnosticado con el Mini Mental Test, ya diagnosticamos, o con otros métodos, ya decimos que el paciente tiene demencia y descartamos que tenga esquizofrenia, delirium, etc. Y vemos estas zonas de infarto, decimos es una demencia de causa vascular y por lo tanto iremos al tratamiento de lo que esté ocasionando. En las demencias de cortical a subcortical vamos a encontrar, por ejemplo, diferencias. Antes de explicar la diapositiva previa, debo recordarles que las demencias corticales, ¿quiénes están presentes? La enfermedad de Alzheimer, aunque también tiene un componente subcortical, no es exclusivo de lo cortical. La afasia progresiva primaria, la demencia semántica, la apraxia progresiva primaria, la demencia cortical posterior, la demencia por Creutzfeldt-Jakob, demencia frontotemporal, vascular, hipoxia neoplásica, postraumática, me dan una afección cortical. Mientras que la subcortical, ustedes van a recordar cuando dicen subcortical, es que también afecta a ganglios basales. ¿Okay? Ahí tenemos la enfermedad de Parkinson, la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia multisistémica, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Binswanger, VIH, Wilson, neoplasia vascular. Por ejemplo, tenemos un paciente EPOC, viene por insuficiencia respiratoria, el médico no lo puede alcanzar, le hace paro respiratorio. Pero lo reaniman y es exitosa. Pasa un mes y de repente el paciente está con demencia. Entonces, esa demencia, ¿de qué tipo será? Una demencia de tipo cortical. ¿Okay? Entonces, en la parte clínica, lo que nosotros vamos a ver es que en la demencia cortical está las 4 A's. De amnesia, de afasia, de apraxia y agnosia. Estos términos los deben repasar para interpretar el significado de cada uno de estos términos médicos. Mientras que la demencia subcortical se acompaña más de bradipsiquia, pobreza en el pensamiento, alteración en funciones ejecutivas. En cuanto a la personalidad y humor, la demencia cortical es indiferente, la demencia subcortical es una apatía y depresión. En cuanto al habla, la demencia cortical es normal, ¿no? A un principio, porque puede afectar en las fases más tardías, y en la demencia subcortical presenta disartria. Recordemos que en nuestro caso clínico tenía algún problema de disartria y tenía bradipsiquia, entonces ya vayamos relacionando algún tipo de demencia subcortical. Signos de afección motora están ausentes en la parte cortical, a no ser que esté en la fase tardía, y en la demencia subcortical están presentes. Recordemos que nuestro paciente tenía alguna alteración en los reflejos. La afección anatómica, la demencia cortical es en áreas neocorticales y la demencia subcortical en ganglios de la base y en sistema límbico y tronco del encéfalo. Entonces esto es importante para diferenciar, si nos preguntan como caso clínico o como una pregunta cerrada, de poder diferenciar entre demencia cortical y subcortical. Hay una enfermedad que afecta a los vasos pequeños en el cerebro y que pertenece a una demencia de tipo vascular, que es la enfermedad de Binswanger. No es nada más que una encefalopatía subcortical o también llamada demencia vascular subcortical. Ahora, hay otra enfermedad, por ejemplo, que es la enfermedad de Cadacil. Esta enfermedad de Cadacil es una enfermedad autosómica dominante, es decir, que se pasa de generación en generación, que causa infartos subcorticales, es decir, también involucran ganglios basales, y lo que existe en la resonancia en los estudios de imagen es leucoencefalopatía. La causa es de un origen vascular, sobre todo es en pacientes jóvenes. Recordemos nuestro caso clínico, tenía 40 años. Los ataques son isquémicos transitorios, o sea, tienen TIAs. Hay una demencia subcortical, es decir, que el paciente tiene bradipsiquia, apatía, disartria, afección de la parte motora. Además, presenta migrañas. Recordemos que este paciente tenía cefaleas crónicas de hace más de 10 años y cambios de humor. Y la causa es porque hay una mutación en el gen NOTCH3, que es ocasional el cromosoma 19, que está ahí, y esta se asocia a un historial familiar de accidentes. Si nosotros le preguntamos si están vivos sus padres,
Y si nos dicen si fallecieron, le preguntamos por qué fallecieron y nos dirán por un evento vasculocerebral de tipo isquémico o de tipo hemorrágico. Y aquí tenemos otra resonancia de una degeneración frontotemporal, la variedad afásica, donde vemos acá una imagen coronal, el cual básicamente muestran, miren, la atrofia importante que es cortical y que predomina en la parte frontotemporal izquierda. Aquí tenemos otra imagen, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, donde miren, hay regiones hiperintensas, estos son los blanquitos, y que también están en los ganglios basales. Miren acá en los ganglios basales, miren, estuviera aquí en el putamen y demás. Esto es característico de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es ocasionada por prión, por una proteína anormal. Este cuadro los dejé para diferenciar entre la resonancia, cómo se ve la enfermedad de Alzheimer. Recordemos que es una atrofia cortical con gradiente parietotemporal, especialmente en el hipocampo. La demencia vascular son infartos lacunares múltiples. Cuerpos de Lewy es una atrofia inespecífica. No hay algo súper rescatable para poder diferenciarlo. La degeneración frontotemporal o la de PIC, una atrofia asimétrica de lóbulos frontales, es decir, como vimos en la imagen, hay una atrofia frontoparietal del lado izquierdo muy importante. En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, lo primero, hay una restricción en la difusión en los ganglios basales. En la demencia por VIH hay una atrofia cortical desproporcionada y lesiones en la sustancia blanca periventricular. Y en la hidrocefalia crónica del adulto hay una dilatación del sistema ventricular sin tener una presión intracerebral más de 20 milímetros de mercurio. Y la anatomía patológica ya la mencionamos. En la enfermedad de Alzheimer vamos a encontrar proteína beta amiloide y las proteínas tau. En la demencia frontotemporal las taupatías y las inclusiones de las proteínas tau. En la demencia por cuerpos de Lewy, pues los cuerpos de Lewy, que están formadas por sinucleinpatías, la sinuclein alfa. Y la demencia de Creutzfeldt-Jakob, el prión. Ahora, un paciente que viene con demencia. Lo que nosotros nos dice y el libro nos menciona es que le debemos hacer un mini examen del estado mental. ¿Ok? El cual nos dice que tiene 30 puntos, pero según esta referencia bibliográfica es que menos de 24 puntos, ojo con esto, posible pregunta de examen, menos de 24 puntos, ya se la cataloga como demencia o delirio. Pero, ¿qué es lo malo? Que tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 82%, pero está aceptable. Hay otra evaluación que se llama la evaluación cognitiva de Montreal, el cual tiene una sensibilidad alta, más o igual al 94%, pero tiene una especificidad baja. Como ustedes verán, no es objetivo que todos aprendan, pero recordad que hay otros test que nos evalúan las pruebas cognitivas, sobre todo el criterios de la NITS, los criterios de SM4 y el juicio clínico. Y aquí tenemos, yo creo que la demencia se resume con este cuadro, ¿ok? Yo creo que con este cuadro ustedes antes del examen es suficiente que lo lean. La demencia por Alzheimer, el síntoma inicial es la amnesia. Veamos el siguiente más frecuente, el vascular. Es frecuentemente repentina, pero no siempre la amnesia, se recuerda algunas veces. Es variable la apatía y caídas, sobre todo tienen caídas y una debilidad focal. Lo primero es Alzheimer, segundo vascular y luego Lewy y otras, ¿no? Ahora, la demencia frontotemporal es apatía, una deficiencia de juicio, introspección por cuerpos de Lewy. Ojo con esto. La demencia por cuerpos de Lewy presentan alucinaciones visuales, ¿ok? Porque dicen, estoy viendo cosas, están durmiendo y de repente dicen, estoy viendo cosas, se sueñan, se despiertan, son alucinaciones visuales, pueden ser una demencia por cuerpos de Lewy. Pero además se presentan como síndrome de Capgras, que está en Harrison, y el parkinsonismo. Y mientras la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob tiene demencia y alteraciones en ánimo, ansiedad y cinetosis. ¿Por qué cinetosis? Porque afectan algunos ganglios que controlan el equilibrio. El estado mental, obviamente, en la enfermedad de Alzheimer hay una pérdida en la memoria episódica. En la vascular hay del estado mental frontal ejecutiva, ojo con esto, pregunta de examen,
El estado mental es tanto se deteriora la función ejecutiva, las funciones cognitivas y puede quedar indemne en la memoria, es decir, puede recordar algunas cosas. Y las demás ya los pueden analizar. El trastorno psiquiátrico es que en la enfermedad de Alzheimer es irritable, ansioso y depresivo, mientras que el vascular puede tener apatías, delirios y ansiedad. En cuerpos de Lewis, recalcamos, alucinaciones visuales. Manifestaciones neurológicas. A un principio el Alzheimer es normal. El vascular puede tener algún tipo de rigidez, parkinsonismo, ¿no? En cuerpos de Lewy, parkinsonismo. Recordemos siempre el parkinsonismo en cuerpos de Lewy. Y los estudios de imagen que ya mencionamos. En la enfermedad de Alzheimer, atrofia de la corteza entorrinal e hipocampo. En la vascular, infartos corticales y subcorticales. En las de Lewy, atrofia parietal posterior del hipocampo y afecta mayor el volumen que la enfermedad de Alzheimer. El síndrome de Capgras. El síndrome de Capgras, por ejemplo, es un trastorno neuropsiquiátrico. ¿Cómo así? Es lo que afecta la capacidad de identificación del paciente. Por ejemplo, este señor reporta, por ejemplo, como ejemplo, para que entendamos lo mejor, es que una mujer de 74 años afirmaba que su esposo había sido reemplazado por un extraño. Es una normalidad rara, pero se cree que una persona, generalmente un familiar, como en este caso, es reemplazado por un impostor idéntico a esa persona. ¿Okay? Es una de las falsas identificaciones que se han descrito entre 23 y el 50% de los pacientes con demencia. Ahora, la exploración física y neurológica es súper importante para diferenciar los tipos de demencia. Por ejemplo, en el Alzheimer, a un principio está casi normal, pero cuando ya progresa y está en etapas finales, hay una afección del sistema motor. En la demencia frontotemporal hay una rigidez axial, una parálisis de la mirada supranuclear o una enfermedad de la motoneurona. En la demencia por cuerpos de Lewy, parkinsonismo. ¿Qué es el parkinsonismo? Movimiento de la mano, involuntario, bradicinesia, ¿ok? Hay un temblor en reposo, porque hay un temblor fino. Este es temblor en reposo. Hay rigidez en rueda dentada. Recordemos que estos son signos del síndrome extrapiramidal. La bradicinesia, marcha de pasos cortos. Y el síndrome córtico-basal, el cual se acompaña de cinesia simétrica, rigidez, distonía, movimientos miclónicos y los otros. La parálisis supranuclear progresiva se acompaña de caídas repetidas e inexplicables, rigidez axial, disfagia y déficit de la mirada vertical. En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob hay una rigidez difusa, un estado de mutismo asinético y mioclón. Y con esto terminamos. ¿Cómo evalúo la parte cognitiva? Es decir, cómo evalúo con el examen mínimo del estado mental. ¿Ok? Pregunta de examen. Luego hay otros, ¿no? La evaluación neuropsiquiátrica, es decir, aparte de que el neurólogo lo vea, también lo debe ver el psiquiatra para descartar otras enfermedades como depresión y otras. Esto es importante. Un paciente que viene con demencia, ¿cómo yo voy a saber si realmente es demencia? ¿O es que está en delirio? ¿O es que está en depresión? ¿O que tiene alguna enfermedad cerebrovascular? ¿No? Como por ejemplo una demencia de Binswanger. Entonces, en la demencia lo que va a existir es algo crónico, yo lo diría, algo por lo menos no tan agudo, algo subagudo crónico. El inicio es gradual, pérdida de memoria a corto plazo y hay un deterioro funcional de uno más de estos dominios. Tanto en la función ejecutiva, o sea, ¿qué es función ejecutiva? Es poder contar, restar, sumar, multiplicar, hacer unas compras, cocinar, lavar, transporte. Y las actividades básicas de la vida diaria, ¿ok? Eso me va a ayudar a que diga, esto sí es una demencia. Ejemplos, pues todo lo que hemos visto. ¿Cómo voy a ver que es una enfermedad cerebrovascular? El deterioro es repentino. Tiene episodios de confusión, afasia y dificultad para hablar o puede tener una debilidad focal. Por ejemplo, un brazo no puede moverlo porque tiene un accidente isquémico. Ahí tenemos la demencia vascular, la demencia multiinfarto y la demencia de Binswanger. Ahora, ¿cómo es el delirio? Creo yo, cuando
nosotros rotamos emergencias y viene ese tipo de pacientes con pérdida de memoria, el delirio es lo que debemos primero descartar. Ustedes están en el internado o en la residencia y siempre va a haber un anciano que quiera salirse del consultorio, de la sala de internación o destaparse o quitarse el suero y lo más probable que en ese caso tenga un delirio. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Es que hay un deterioro cognitivo agudo, ¿no? Que tiene el sensorium nublado, hay una dificultad para atención y no está orientado. Pero este delirio puede ser ocasionado por medicamentos, sobre todo los que causan hipoglicemia o hiperglicemia, o trastornos hidroelectrolíticos como hipernatremia, hipoxemia, anemia, problemas de TSH y demás. Y el otro cuarto diagnóstico diferencial es la depresión. Estos se van a quejar porque estos dicen, estoy perdiendo la memoria. Ellos te dicen que están perdiendo la memoria. Se queja pérdida de que están perdiendo memoria. La concentración es disminuida, el juicio es alterado y se siente peor por la mañana sin esperanza. Entonces, dentro de estos ejemplos tenemos la depresión menor, el trastorno distímico, la depresión mayor y la reacción de duelo patológico. Los estudios de laboratorio ya mencionamos, las neuroimagen, la presencia de proteínas de concentraciones en beta 242 y proteínas tau es en líquido cefalorraquídeo, sugiere enfermedad de Alzheimer, y el tratamiento. El tratamiento pues depende de qué tipo de demencia es, ¿no? Y si hay algún factor de riesgo que corregir. Depende de eso. El tratamiento sintomático para la demencia básicamente está en base a los inhibidores de la colinesterasa. Y también lo podemos usar la memantina para la enfermedad de Alzheimer. Ojo con esto, pregunta de examen. La memantina para la enfermedad de Alzheimer. Y otras formas de demencia vascular, de Lewy y otras, también se usan los inhibidores de colinesterasa. ¿Y qué dice el nivel de evidencia, niveles de recomendación, las guías internacionales de manejo? Ellos dicen en demencia general se debe usar los inhibidores de acetilcolinesterasa con un nivel de evidencia y recomendación grado 2A. ¿Cuáles? El donepezilo, la ribastigmina, la galantamina para tratar la enfermedad de Alzheimer y la ribastigmina para otro tipo de demencia. Los inhibidores de colinesterasa, por ejemplo, hay demencias por cuerpos de Lewy, vascular y demencia, también están recomendadas los inhibidores de colinesterasa. Ahora, los pacientes que con demencia de tipo Alzheimer de leve a moderada, también está recomendada la vitamina E. ¿Cuánto? 2000 unidades por día. Esto tiene un nivel de recomendación y evidencia grado 2C. La memantina ha demostrado su utilidad cuando se trata de algunos pacientes con enfermedad de Alzheimer moderada a grave. Ahora, ¿qué es la memantina? La memantina es un antagonista del receptor de D-metil de aspartato. Vamos a resolver nuestro caso clínico. Recordemos que era un paciente joven, alrededor de los 40 años, que tenía una demencia progresiva, hace más de un año de evolución, tiene alteraciones en la función ejecutiva, es decir, no puede contar, no puede cocinar, tiene algunos signos focales, motores, y en estudios de neuroimagen indican enfermedad vascular de pequeño vaso, porque recordemos que tenían infartos, sobre todo en el brazo posterior, ¿no? Y era un poco periventricular. Los tres principales hallazgos neuropatológicos se relacionan con demencia vascular son los infartos corticales, infartos lacunares y patología vascular en la sustancia blanca. Entonces, en este paciente no había hipertensión, o sea, sí había algunas lesiones hiperintensas en la resonancia, pero no había ni hipertensión, ni fibrilación auricular, ni algún factor de riesgo que me predisponga a la demencia, ¿no? De tipo vascular, porque si vemos la resonancia, es una demencia de tipo subcortical, ¿no? Y la subcortical son de causas vasculares. Entonces, por lo tanto, en este paciente no había antecedente de ictus hemorrágicos, por lo cual descartaba también la angiopatía amiloide cerebral. Entonces, nos quedaba pensar a considerar la demencia por la enfermedad de CADASIL, que es una enfermedad autosómica dominante, aunque no teníamos el antecedente bien confirmado.
Por lo tanto, se realiza la secuenciación directa, se le hace una prueba de estudio genético, el cual de los exones 3 y 4 y del gen Notch3 se aprecia un cambio en el exón 4, el cual confirma en este caso clínico es una demencia de tipo CADASIL. Básicamente no hay un tratamiento justo para esta enfermedad, por lo cual se dio de alta con aspirina. Bueno, esperemos que hayamos ayudado. Si tiene alguna duda, pregunta o tiene alguna aportación, pues lo pueden hacer debajo de este video en los comentarios o en nuestro grupo de estudio.